Ahora, el paso siguiente, supongamos que anduvimos bien con la liberación, anduvo bien el tema de la absorción, ¿qué queda? La distribución. O sea, llegó a sangre y la sangre la va a distribuir por el resto del organismo. Acá es importante que veamos la proporción de agua, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque una vez que llegó a sangre, la sangre tiene un porcentaje de líquido importante. Entonces, ¿cómo se distribuye el agua en el cuerpo? ¿Qué porcentajes de agua tengo en contra de tejidos, de materia grasa? Es importante y por sobre todas las cosas me marca estos límites de edades de los que venimos hablando. Un bebé recién nacido tiene un 80% de agua en el cuerpo, ¿sí? En cambio, para un adulto, esos porcentajes, o sea, adulto me refiero a adulto activo, que va desde los 15, 16, 17 hasta 50, supongamos, 60, en el caso de que sea una persona activa, con un buen físico, con una forma de vida saludable. El 5% de todo este contenido de agua está distribuido en el sector plasmático. Entre el 15 y el 16 en la parte intersticial. Y todo lo que decimos, la gran mayoría, ¿no es cierto? Ese 35%, que ya es un número grande, es lo que sería intracelular, ¿sí? De ahí en más, ¿qué tenemos? Tenemos un 24% de tejidos y un porcentaje pequeño de lípidos, que puede ser el 5, el 6, el 8, el 10, puede ir variando, depende de la contextura del organismo. Entonces, ¿cómo se mide esta distribución? Se mide en ese porcentaje plasmático, o sea, ese porcentaje que va a estar en donde, en la vena, porque todo lo demás que nombramos, todo lo que es intersticial, todo lo que es intracelular, está donde, entre medio de los tejidos o adentro de las células. Ahí yo no mido la concentración del fármaco, yo la mido a la distribución en cuanto a esa plasmática, o sea, la cantidad que puedo encontrar en ese porcentaje de agua en el sistema venoso. ¿Qué va a depender entonces ahora esta distribución? Bien, ahí es donde empezamos a recalcar que van a intervenir otros factores, como las proteínas plasmáticas, como si el fármaco es pequeño de tamaño, ¿no? Su tamaño molecular y un montón de características, o no, de que difunda o no este principio activo desde el lugar de la administración, por más que lo haya liberado la fórmula, por más que se haya disuelto. Bueno, acá ya empiezan a jugar los tejidos, o sea, empieza a jugar si ese fármaco, por ejemplo, se une a proteínas plasmáticas, que generalmente puede ser la albúmina, o puede ser, por ejemplo, glóbulos rojos. O sea, puede que se una momentáneamente, no de forma permanente, pero por un tiempo esté unido a todos estos factores, a todos estos participantes que están dentro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, a la absorción no va a ser tan sencilla. ¿De qué otros factores? Y acá ya estamos hablando de lo que es la fisiología, o sea, los tejidos, y la anatomía de los distintos cuerpos. Más allá de que todos somos diferentes, hay grandes similitudes si vamos, por ejemplo, a los grupos etarios, o sea, a las distintas edades. Entonces, sí podríamos comparar hombres y mujeres de determinada edad, más o menos del mismo tamaño, pero cuando nos vamos a diferenciar grandes grupos, que serían los niños, los bebés, que los voy a poner aparte, fíjense el detalle, los recién nacidos y hasta lo que podríamos decir un año, año y medio, 2 años, ahí van en un grupito aparte. Los niños, que van de 2 a, y ahí ya depende de cuánto creció, de qué tan rápido tomó un adolescente el cuerpo de adulto. Entonces hay chicos que pueden ser considerados por el tipo de crecimiento, niños hasta los 14, 15, 16, y es quienes a los 14 años tienen ya 1,80 m. Entonces ahí tenemos una zona como que se desdibuja, que es difícil incluso hasta cuando llevamos un niño a atender a un hospital de niños y lo ven tan grandote y te dicen, no, llévalo a uno de adulto. A veces nos enojamos, pero en cierto modo tiene su razón de ser esto. ¿Por qué? Bueno, porque ya tiene el cuerpo de un adulto y va a reaccionar, por ejemplo, al fármaco casi como un adulto. Ahí, pegadito. Entonces, no es lo mismo un niño de 8 años. Es totalmente diferente. Y en la otra punta tenemos a los ancianos, donde ya todas las funciones del organismo empiezan a perder fuerza. Empieza a perder fuerza y velocidad de acción.
por el desgaste propio del organismo con el correr de los años. Por lo tanto, su absorción y todos los procesos que siguen después, la metabolización, la distribución, va a ser diferente. Tenemos también, unido a la fisiología, grandes barreras adentro del cuerpo. Para nombrar algunas y que se den una idea de lo que estamos hablando de, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, que es una barrera propia de todos los organismos, que es como un filtro que nuestro cuerpo, digamos una barrera de protección que tiene de entrada al cerebro. Hace de filtro y solo deja pasar cosas muy vigiladas. O sea que muchos fármacos pueden topar ahí y quedar retenidos y no pasar. Esa es la idea, justamente, para evitar que ingrese un tóxico y que llegue hasta las neuronas. Nuestro cuerpo, como es sabio, sabe que hay que cuidarlas, que no tienen gran poder de regeneración las neuronas. Alguna herida en sus ramas nerviosas puede llegar a sufrir, pero el cuerpo de la neurona, si es afectado y se muere, no tenemos regeneración neuronal, por lo tanto es una zona muy protegida. Otro podría ser, por ejemplo, la barrera de la placenta, cuando un bebé va creciendo. Esa placenta no es la misma durante los 9 meses. Es una barrera que interconecta a la madre con el bebé, pero en el primer trimestre, durante esos primeros días, esa barrera es mucho más poderosa, más gruesa y es un filtro mucho más delicado. No deja pasar cualquier cosa. A medida que el bebé va creciendo, va cambiando, se va afinando esa barrera y va tomando otras características. Entonces quizás un medicamento puede no ser dañino en los primeros meses del embarazo y sí en el sexto, el séptimo, el octavo o a fines del embarazo. O al revés, puede que logre pasar durante el primer trimestre y causar daños muy serios y en el resto de los meses no, porque ya tiene otra constitución esa barrera. Recién nombramos una proteína plasmática que es la albúmina. Bueno, la albúmina, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas? Hay una disminución de esta proteína. Por lo tanto, puede que algunos fármacos que se deberían unir a ella, en una persona, digamos en un adulto activo, ¿sí?, con una fisiología medianamente normal, el embarazado va a actuar diferente, va a estar libre dando vuelta en sangre, por lo tanto va a llegar mayor cantidad. Y si hay más libre, puede que pase por la placenta, ¿sí? Y no se olviden que el bebé tiene una gran constitución en su constitución, más bien dicho, tiene un gran porcentaje de agua, no metaboliza. Por lo tanto, si un fármaco ingresa ahí, y aparte hay una diferencia de pH entre la mamá y el bebé, hay una pequeña diferencia, ¿sí? De la placenta para adentro, el bebé tiene un pH y la mamá tiene otro. No es mucha, y no es mucha, pero algunos principios activos puede que logren atravesar esa placenta y cuando ingresan cambian su forma química porque encuentran otro pH diferente y quedan ahí retenidos y estancados. Por lo tanto pueden ser tóxicos para el bebé y no para la mamá, por ejemplo, ¿no? Ese sería uno de los ejemplos que tenemos cuando empiezan a moverse estas proteínas en sangre. Otro ejemplo es, por ejemplo, el hipotiroidismo. Me modifica la cantidad de albúmina en sangre. Por lo tanto, los hipotiroideos pueden tener un metabolismo diferente de las drogas. Y en cierto modo nos está pasando lo mismo con la otra punta de la tabla, con los abuelos. Los abuelos me cambian la cantidad del porcentaje de agua en el cuerpo y puede que ya no tengan la misma cantidad de proteínas plasmáticas. Producen menos, tienen menos cantidad. Por lo tanto, los fármacos pueden ahí tener un desliz que nosotros no esperamos tener. Y nos encontramos con mayor cantidad de reacciones adversas en ellos. ¿Por qué? Bueno, porque es como si hubieran consumido más dosis o como si hubieran tomado menos. Depende qué es lo que necesitaba ese fármaco o por qué nosotros habíamos calculado la dosis, la frecuencia, pensando en X cantidad de albúmina en sangre y ese abuelo ya no la tiene. Otro ejemplo sería aquellos pacientes que ya tienen una patología previa renal, donde la albúmina también se ve afectada. Entonces, acá empezamos a tener tantas variantes que es muy difícil, y lo recalco, por ejemplo, en el tema de algo que es muy común. Cuando alguien tiene un poco de retención de líquido, todo el mundo es experto en diuréticos. Cualquiera te recomienda un diurético, incluso en las farmacias. A veces se comete ese error. ¿Por qué? Porque conocemos 2 o 3. La furosemida, una de las más comunes.
Ojo que los diuréticos son una familia amplísima y modificar la diuresis del cuerpo, o sea, la eliminación de agua, no todos los diuréticos eliminan solamente agua y es el único mecanismo que tienen. Influyen en otros mecanismos, por lo tanto podemos estar desbalanceando no solo la cantidad de agua que yo quería sacar, sino se me pueden estar yendo células, iones, calcio, magnesio, potasio, o sea, un montón de electrolitos que son necesarios adentro del cuerpo para tener un balance y cumplir otras funciones, por ejemplo la contracción muscular, que ese sería un efecto de última que cuando lo detectamos lo podemos solucionar, ¿sí? Un calambre, pero hay otros que son mucho peores, efectos que pueden llegar a ser nocivos y hasta nos pueden llegar, en un caso extremo, en patologías más complicadas, nos pueden llevar a la muerte, y estamos hablando de un simple diurético. Acá es donde empezamos a encontrar ese por qué no debemos tomar en cuenta que si le hizo bien a mi amiga, a mi tía, a mi mamá, a mí me va a hacer bien también. Hay cosas muy puntuales que sí las pueden ir aprendiendo y que pueden ustedes detectar el momento en el cual recomendarle a la gente que no, tiene que ir al médico. Porque, por ejemplo, aquellas personas que han sufrido quemaduras tienen una disminución de albúmina en sangre. Y no solo las quemaduras, sino, como dijimos hace un rato, personas con problemas renales, personas con problemas hepáticos. Fíjense que los recién nacidos tienen problemas metabólicos. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen todo el circuito armado todavía. Ellos mientras están gestándose en el periodo de embarazo, la mamá es la que hace todas esas funciones por él. Entonces, cuando nace, empieza a restablecer de cero esas funciones. Por lo tanto, hay niños que aparecen con bilirrubina, que no es algo muy serio, hoy en día lo podemos controlar muy bien. Pero es para que ustedes presten un poquito de atención que ahí hay una pequeña deficiencia en un sistema que todavía no está completo. Por lo tanto, y ahí sí, recalco, no todos los bebés van a evolucionar igual. Quizás un niño de 1 mes, 2 meses, 3 meses, un recién nacido, los examino a los 4 y me doy cuenta de que todos están en la misma etapa de desarrollo de su hígado o de su riñón, pero hay uno que tiene 3, 4 meses y hay otro que está recién nacido. O sea, eso es propio, es innato de esa criatura. Por lo tanto, está prohibidísimo recomendar medicamentos para un niño si no pasó por el pediatra. Mucho menos si es menor de 2 años. Está terriblemente prohibido, porque hay muchos factores, como ya estamos viendo hasta ahora, que se van sumando, cosas que nosotros desde la farmacia, desde el mostrador, no podemos examinar. Sí, quizás podemos orientar y explicarle a la gente el por qué no debe sobrepasar este límite de, bueno, me voy a llevar esto y lo voy a probar. No, porque acá el peligro es inminente con un niño chiquito, igual que con un abuelo grande, ¿no es cierto? Muy grande de edad. En el caso de la barrera hematoencefálica, por ejemplo, puntualmente, no le gustan las sustancias que son hidrosolubles. Si nosotros examinamos, si les mostrara un poco, muchos tóxicos y venenos naturales son solubles en agua. Por lo tanto, es muy, muy difícil que pasen la barrera hematoencefálica. Pero ojo que aquellas sustancias que son lipofílicas, o sea que les gusta las grasas, la barrera hematoencefálica, como toda membrana, sus células tienen una gran constitución de lípidos, por lo tanto, aquella sustancia que le gustan los lípidos va a pasar con facilidad. ¿Quiénes hoy, a ciencia cierta, aseguramos que pasa sí o sí la barrera hematoencefálica? El alcohol, por ejemplo, le gustan las grasas, se lleva bien con las grasas. Todo lo que es anestésicos, se llevan de lujo. Por su tipo de estructura química son afines a los lugares donde hay mucha grasa, por lo tanto, entran tranquilos, sin ningún problema. Acá recalco, porque hace muchos años los pediatras insisten en que las mamás dejemos de meterle a los pobres chicos colonias, perfumes y un montón de esos, digamos, cosméticos, porque el bebé tiene que tener olor a lindo, a limpio. Y fíjense que se empieza a recomendar que eso se ponga ¿sobre qué? Sobre la ropa, no sobre la piel del bebé. Hace muchos años, y si ustedes tienen abuelas en las casas o cerca y le pueden preguntar, la costumbre era ponerle el perfume en la cabeza al bebé.
y en los pies y en las manos y las piernas se lo bañaban a la pobre criatura. Bueno, el alcohol se absorbe por piel muy fácil y pasa la barrera hematoencefálica con mucha facilidad. O sea que estábamos incorporando el alcohol directo y es fácilmente absorbible. Por lo tanto, aunque les parezca sonso, una cucharadita de alcohol no es lo mismo que la ingiera por accidente, un traguito, un niño menor de 2 años que uno de 6, uno de 7, uno de 8. Ya empecemos con la diferencia de tamaño de la criatura. Y segundo, que lo va a absorber seguro. La barrera hematoencefálica la pasa, la puede traspasar y entra al cerebro directo. Entonces, es mucho más fácil que sea nocivo cuanto más chiquito es la criatura. No así para un adulto o una persona que ya tiene 1,60 m, que tiene tantos kilos. La principal diferencia, como ya vamos a ver un poquito más adelante, es la constitución de agua del cuerpo. O sea, tiene mucha cantidad de agua, va a navegar muy rápido ese alcohol y una vez que llegue a toparse con la barrera hematoencefálica, que nosotros la tenemos acá, ¿sí? La tenemos a la altura de la entrada al cerebro, muy vascularizada, porque no se olviden que nuestro cerebro necesita nutrientes, necesita oxígeno y lo necesita constantemente. Si yo le corto la entrada de oxígeno al cerebro, mis neuronas se mueren. Si yo no lo abastezco, es el centro de mando, así que está muy controlado. Si yo no lo abastezco, ¿qué pasa? Corro riesgos de que se me muera alguna célula. Por lo tanto, tiene una irrigación sanguínea muy grande. En el cuello nosotros tenemos la vena y las arterias, una de las más grandes de todo el cuerpo, más grande en grosor. O sea, entra mucha cantidad de sangre, entra y sale rápido. Por eso también nos cuidamos de lo que entra por boca, de lo que es sublingual. Entra rapidísimo porque toda esta zona de acá arriba está muy, muy vascularizada. Por lo tanto, la ingestión de alcohol es directa, es muy rápida en el caso de que llegue a sangre, por ejemplo. Si la barrera hematoencefálica lo dejó pasar, es un problema. Nosotros, en el caso de las anestesias, lo usamos como una ventaja a favor, pero recuerden, a ver si pensamos un poco, todas las precauciones que se toman con el tema de las anestesias. ¿Por qué? Porque hay que controlar muy de cerca ese proceso. Entran muy fácil al cerebro. Por lo tanto, tengo que controlar en forma estricta qué cantidad está entrando y en qué momento. Bueno, una vez que terminamos salteamos este proceso de la absorción, hace que se logre la absorción, nuestro fármaco va a estar en sangre, va a llegar al lugar donde yo tenía planeado y va a ejercer su acción. Pero el hecho de que esté en sangre o el hecho de que entre a su célula o a su lugar que llamamos blanco o a su célula diana, que es la que buscamos modificar para producir una acción determinada, esa unión sabemos que tampoco va a ser eterna, o sea que en algún momento va a ser liberado de vuelta al torrente sanguíneo, y ahí es donde entramos en la parte de metabolización, o sea, el metabolismo de esta droga. ¿Cuál es el objetivo principal del metabolismo? El metabolismo, lo que hace nuestro cuerpo es no permitir que una sustancia, fíjense el equilibrio natural tan perfecto que establece el organismo, una sustancia una vez que ingresa no puede estar eternamente, porque también nos provocaría un daño. Entonces, lo que hace mediante el metabolismo nuestro organismo es tomar cualquier sustancia, no solo los fármacos, no solo esos principios activos de los medicamentos, también las cosas que nosotros ingerimos como alimentos o las cosas que producimos mientras vamos modificando nuestra estructura, renovando una célula o eliminando una que ya se puso vieja y no nos sirve. Todas esas sustancias químicas que empiezan a dar vuelta en sangre, el cuerpo las toma, las captura en determinados lugares muy puntuales y les hace un montón de reacciones químicas. ¿Para qué? Para volverlas más hidrosolubles. De esta manera, volviéndolas más solubles en agua, yo logro que no vuelvan a ingresar a las células. Pensemos, el torrente sanguíneo tiene mucho líquido, pero ese líquido es agua. Por lo tanto, se va a mantener ahí. O se va a mantener en determinados órganos, ¿sí?, donde después yo los puedo sacar afuera del organismo. Y es difícil que vuelvan a ingresar a las células de los tejidos. ¿Por qué?
porque las células en sus membranas, esa barrera de contención que tienen, que tiene límite con sus vecinas, con el medio ambiente, está conformada por un montón de lípidos. Por lo tanto, no le van a gustar las sustancias que son solubles en agua. De esa manera yo me aseguro que no vuelven a ingresar. Entonces, ¿qué le hace el cuerpo en ese metabolismo? Las cambia químicamente. Le va haciendo un montón de reacciones químicas. Van a encontrar en muchos lados sistemas de metabolización fase 1 o fase 2. No nos vamos a explayar en explicar qué son, porque son muchas reacciones químicas diferentes que no viene al caso que se las aprendan. Es tedioso para el que no le gusta la química, pero les hace oxidaciones, reducciones, las metila, o sea, le saca y le quita determinadas cosas para cambiar esa estructura química y convertirla en otra más soluble en agua. Esa otra, que es consecuencia, ¿sí?, que es el resultado de esa reacción química, ya no puede producir la acción farmacológica, dejó de ser quien era. Es como decir, le sacamos un pedacito, le cambiamos el color de pelo, o sea, le modificamos algo a esa estructura, como cambiarle algo a una persona, ya no es la misma. Por lo tanto, un receptor de una membrana no la va a reconocer, no la va a dejar pegarse, no va a hacer más su efecto. A esa sustancia, a partir de ahora, nosotros ya la llamamos metabolito, que es lo que suelen escuchar ustedes cuando dicen en algún lado que le hicieron doping a un jugador de fútbol y le encontraron el metabolito fulano de tal. O sea, una vez que la sustancia ingresó al organismo, pasan un montón de horas, el cuerpo la metaboliza. Yo no puedo ir a hacer un examen de sangre o de orina y pretender encontrar la misma sustancia, pero sí puedo encontrar la que sigue, que la llamamos metabolito. Entonces, acá el objetivo principal es ver cómo la procesamos para después poder eliminarla. Ese es, digamos, el leitmotiv del metabolismo. Bien, ¿quiénes los van a llevar a cabo? Tenemos varios puntos en el organismo. Ahora, principalmente hay uno que ustedes lo van a sentir nombrar siempre, que dice efecto primer paso. ¿Quién es el encargado por excelencia para la mayoría de los fármacos? Y en gran cantidad. Eso es uno de los detalles. Yo puede que elimine algún fármaco que pueda metabolizarlo en la piel, que pueda algunos otros lugarcitos del cuerpo. Sí, puede ser, pero no las grandes cantidades que es capaz de metabolizar. ¿Quién? El hígado. El hígado es nuestro órgano principal de metabolización. Y adentro del hígado, ¿quién lo hace? Bueno, hay una unidad estructural y hay un grupo de enzimas que las llamamos oxigenasas, que son muchísimas. Hoy en día ya se han descubierto más de 100, 150 diferentes, que hacen diferentes tareas. O sea que producen estas pequeñas reacciones químicas y van modificando las estructuras de las sustancias. Y tiene un nombre especial, le decimos citocromo P450 o CYP, que es la abreviación de citocromo, P450. Todo este grupo de enzimas se encuentra alojada en las unidades fundamentales, ¿sí?, en las unidades trabajadoras, por así decirlo, del hígado, y son las encargadas de llevar adelante este proceso, todas estas reacciones químicas. Por lo tanto, ya el primer punto que se nos puede ocurrir acá es decir, bueno, pero entonces, para yo asegurarme de que un fármaco, un tóxico o algo que no sea tóxico, un determinado alimento que me proporciona determinada vitamina o determinada sustancia, proteína, no pase a ser tóxico para mi organismo, el hígado tiene que estar trabajando perfecto. Cuando yo tengo a alguien con una patología hepática, puedo llegar a tener problemas hasta con un alimento. Bueno, entonces, ¿qué factores tendría que examinar yo acá para ver que este proceso de metabolización se cumpla dentro de las expectativas normales? Acá nos vamos a topar con lo mismo que nos topamos antes. Niños chiquitos, niños en la franja normal de 2 a 12, 13, 14 años, adultos mayores. O sea, en cada etapa etaria tengo un distinto funcionamiento del hígado. Por lo tanto, un bebé chiquito, como mencionamos hace un rato, si tuvo una bilirrubina al nacer, quiere decir ya que su hígado viene reaccionando lento, hay que darle más tiempo. Un anciano que ya desgastó sus funciones también.
Alguien que tiene algún problema, tuvo una herida, tiene otra patología en el hígado, ojo, es un posible candidato a que se me eleve la cantidad en sangre del fármaco y no le estemos eliminando. O sea que acá ya empiezo a correr riesgos, tanto con los ancianos como con las patologías. O sea, aquellas personas que están enfermas, su hígado no está funcionando bien, tan rápido como debería, estoy corriendo riesgo de subir las dosis. Me estoy pasando de las dosis normales. Por más que yo esté consumiendo o esa persona tome la dosis que se le indicó, no la está eliminando y empieza a acumularse. Y ojo con otros factores, como por ejemplo que la dieta, aquellas cosas que me ocupan mucho porcentaje de ese trabajo que tiene que hacer el hígado. Entonces acá recalco algo que parece sonso, pero uno de los principales problemas que tienen los chicos y chicas normal, ambos dos por igual, cuando empiezan a ir a los gimnasios y una persona que no es especialista y que nunca le hicieron una revisación médica y que no se cercioró de los requerimientos necesarios para su actividad física, para la edad de ese chico o de ese adulto, porque a veces es gente adulta, generalmente los jóvenes son los que cometen estos errores. Les recomiendan suplementos de proteínas. ¿Por qué? Porque quieren agrandar el físico, quieren que los músculos se inflen rápido, que el trabajo que están haciendo se vea, y consumen grandes cantidades de proteínas. Tanta cantidad que nuestro hígado no es capaz de. O sea, el hígado tiene un límite de trabajo y más de eso no va a poder hacer. El caso de las proteínas suele traer problemas muy serios, porque algunas proteínas, cuando el hígado las metaboliza, deja gran cantidad de residuos de amoníaco, que como todos sabemos es un tóxico para nuestro organismo. Entonces, ciertas cantidades las puede manejar, otras no. Ya cuando excedemos cantidades, esos mismos restos tóxicos que van quedando se van acumulando y me van dañando células hepáticas y las van matando. Entonces empiezo a destruir parte de la estructura de ese hígado, y su funcionamiento va a ir empeorando día a día. ¿Con qué? Con este simple hecho de consumir cantidades de proteínas y determinadas proteínas, que son generalmente las que les indican en los gimnasios, en excesos que no son lógicos para la alimentación y que no están balanceadas para ese organismo y para el requerimiento que necesita. Este es uno de los ejemplos más sonsos que uno en la vida diaria no lo considera un riesgo. Puede decir, bueno, es un suplemento dietario. Lamentablemente no es tan sencillo el asunto. Habría que recurrir a un médico y hacer toda una evaluación de ese organismo, a ver qué necesita y hasta dónde va a soportar, qué cantidades de. Bueno, así como en el proceso anterior, al final mencionamos, ¿qué cosa? Otros fármacos. O sea, siempre estamos hablando de que cuando una persona no consume ningún fármaco y se le indica un tratamiento, es como que estamos más aliviados. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda estar molestando. Así como en la absorción algunos fármacos influían en el vaciamiento, en un montón de detalles, acá también hay fármacos que son inductores de la actividad metabólica y hay otros que no. Cuando dice inductor de la actividad metabólica quiere decir que la mueve más rápido. Cuando yo digo inhibidor es porque la frena. Por lo tanto, si yo pongo a alguien en un tratamiento, el médico decide darle determinado fármaco y no toma en cuenta que ya está tomando otro que me induce la actividad metabólica, o sea que me aumenta el movimiento ese del hígado, ese trabajo que hace el hígado, y esa persona me va a eliminar rápido el fármaco de sangre. ¿Qué me puede pasar? Y bueno, si me descuido, por ahí es como ir cortando el tratamiento. ¿Por qué? Porque yo supongo, el médico supuso que cada 8 horas tengo que volver a tomar una dosis para mantener ese nivel que quiero en sangre para que haga un buen efecto su acción farmacológica. Y resulta que a las 6 horas y media me está desapareciendo porque el hígado lo está sacando muy rápido. A medida que captura una molécula, la rompe. Listo, la transforma. Por lo tanto ya no va a hacer más efecto. ¿Sí? Tengo como un bache de horarios ahí. En el otro caso, digamos, si es un fármaco que ya viene tomando, pero lo que hace es
ralentizar ese trabajo del hígado, puedo llegar a dosis tóxicas, por más que esté dentro de las dosis normales. A veces hay personas, por ejemplo, que reaccionan a la toma de antibióticos que están bien indicados. Si miramos, dice cada 8 horas tantos miligramos, leemos el prospecto, vemos cuánto es la dosis máxima, no está ni cerca de la dosis máxima, pero nos encontramos con que tiene reacciones adversas que vienen nombradas en el prospecto. Por ejemplo, un sarpullido en la piel, o sea, algún problemita que sí viene de ese antibiótico, es como que es detectable a simple vista. Bueno, habría que ver si no le está pasando algo de esto, algo de que su hígado está lento por algún motivo, por lo tanto se me va acumulando la dosis. Es muy común, por ejemplo, encontrarnos con reacciones en la amoxicilina, sé que no son serias, pero nos da una idea de que la persona está tomando, por ejemplo, cosa que sabemos que ocurre con las dosis de 1 gramo en algunas neumonías que se necesita semejante cantidad del antibiótico, y empieza a tener reacciones cutáneas. Le aparecen todas unas manchitas rojas, un sarpullido, un tipo de dermatitis, a veces ni siquiera molesta, o sea, no pica, no arde, no tiene ningún síntoma de ese tipo más que la aparición de la erupción. O bien molestias gástricas, que también suelen pasar, que son normales a dosis altas. Y nos encontramos con un paciente que está tomando 500 miligramos y también la sufre. La verdad no sería lo normal, pero si está pasando habría que examinar si no pasa por alguno de estos motivos. Ahora, si tenemos que hacer una relación riesgo-beneficio, jamás le indicaríamos al paciente que dejara de consumir el antibiótico porque una neumonía o una angina por estreptococo no tratada puede derivar en un caso muy serio de infección, ¿sí?, que después se descontrole y termine ocasionando el riesgo de infectar algún órgano o de traer una consecuencia muy seria. Ni hablemos en un niño. Por lo tanto, nunca abandonaríamos, ¿sí?, la indicación es jamás sería abandonar el tratamiento del antibiótico, pero sí que vuelva al médico y lo consulte y reexaminen a ver cuál es el problemita, porque por ahí lo está padeciendo sin ningún sentido. Hay forma de solucionar eso, hay forma de ver qué otro paliativo podemos dar durante el tratamiento de ese antibiótico para evitar esa reacción adversa. Quizás lo único necesario era bajar un poquito la dosis, o en el caso de que la elimine muy rápido el organismo, habrá que subirla. Como verán, todas estas decisiones no las podemos tomar nosotros. Acá ya estamos abriendo un abanico impresionante de posibilidades que no tenemos forma de certificar si realmente están ocurriendo o no. A veces ni siquiera el propio paciente lo sabe. Uno se encuentra con muchos pacientes que le dicen: ay, a mí me salió hígado graso. Y es muy raro que le haya salido de la nada. O sea, eso se viene gestando, o bien ya es una patología de tipo genética, alguna mutación que trajo desde su nacimiento, que no fue detectada en el tiempo. Se lo detectó en algún momento por una circunstancia muy puntual, pero ni el paciente la sabía. Por lo tanto, nosotros acá, en la relación nuestra con el paciente, en el mostrador, es muy difícil que tomemos en cuenta todos estos factores. Por eso yo recalco, si ustedes me dicen sí, pero los médicos, que es la famosa queja que a veces tenemos todos. Bueno, como en cualquier profesión, hay excelentes profesionales y hay quienes son más descuidados. Bueno, hay que buscar un excelente profesional, pero hay que ir al médico porque es él el encargado de recolectar toda esta evidencia y, si hiciera falta, hacer exámenes, cosa que nosotros en farmacia no tenemos forma de hacerlo. Hacer muestras de sangre, muestra de esto, muestra del otro, una radiografía, una ecografía, una tomografía. O sea, ellos certifican que realmente está pasando eso y se modifica el tratamiento, pero con base de saber con lujo de detalles qué es lo que está pasando ahí, no adivinando, que es distinto. Y ese es el miedo con el que yo muchas veces me quedo cuando voy a las farmacias, en especial algunas que tienen muchos empleados, y me encuentro con chicas muy jovencitas que por falta de experiencia, por falta de capacitación, recomiendan la promo del mes. O sea,
nadie las capacitó. No puedo echarle la culpa a esa vendedora o a esa chica que está ahí, o a ese chico, no porque toda esta capacitación lleva un proceso para que nosotros podamos comprender hasta dónde podemos nosotros recomendar algo sin proporcionarle, o sea, sin causarle, más bien dicho, un prejuicio extra al paciente. Porque la idea acá siempre es encarrilar a que el tratamiento, en lo posible, quitando los crónicos que sabemos que no vamos a poder, solucionar este problema de salud, que se restablezca el equilibrio y la persona pueda volver a tener un nivel de vida bueno, lo mejor posible. En los crónicos, como decimos, no se puede, pero sí se puede conseguir un alivio sustancial que le permita llevar adelante una buena vida. Bueno, y por último, llegamos a ya tener hidrosoluble, o sea que soluble en agua, este principio activo pasó a ser el metabolito. Ese metabolito, como ya es soluble, estamos hablando de la mayoría de los casos, no todos, pasa al paso siguiente, la excreción. La excreción, el órgano principal encargado es el riñón, el glomérulo del riñón. Bien, pero acá tenemos 3 pasitos, ¿sí? Está bien que no es el único lugar el riñón. Podemos tener también por bilis, por saliva, por el sudor, ¿sí? Por las lágrimas, o sea, por donde excretamos, por donde eliminamos y sacamos hacia afuera eso que ya no vamos a necesitar. Bueno, puede seguir los canales normales que usa el organismo para eliminar lo que no usa, lo que no le sirve. Ahora, el riñón es el rey. Él es el que puede hacer la mayor cantidad de trabajo, en especial con todo lo que es hidrosoluble. Entonces, una vez que ingresa al riñón, hay 3 cosas que influyen, hay como digamos 3 pasitos en todo este sistema, ¿sí? Que son los encargados de poner palo en la rueda o de hacer que la cosa siga lo más bien. Esos 3 pasos son la filtración glomerular, la reabsorción tubular y por último la secreción, ¿sí? Ahora, ¿cómo son esos 3 pasitos? Bueno, primero que nada se filtra, ¿sí? ¿Qué pasa con esta parte de la filtración? Bueno, es un transporte pasivo. Ya después en un videito aparte vamos a hablar bien de todos estos sistemas de difusión y de movimiento de sustancias químicas para que vean qué significa pasivo-activo y cómo se llevan adelante. Pero acá lo que hay que tener en cuenta es que la primera parte, la filtración, es de tipo pasivo el movimiento y no se satura nunca. O sea que no habría mayores inconvenientes, lo filtra. Pero nosotros siempre tenemos 2 mecanismos. Si algo ocurre por un mecanismo, va a haber otro mecanismo pegadito en el sector siguiente de toda esta anatomía del cuerpo, que se va a asegurar, lo va a controlar que no esté ocurriendo un error. Entonces el paso siguiente, que se llama reabsorción tubular, también va a ser pasiva, pero va a depender del pH. O sea, ya acá hay un mecanismo de control por el cual el cuerpo en determinados momentos, si necesita no perder sodio, y cuando va pasando el líquido que va a ser excretado, que va a pasar a llegar en algún momento a la vejiga y va a ser por fin expulsado en forma de orina, si detecta en estos túbulos que está pasando mucho sodio y el cuerpo le avisa, necesito que se quede, que no se vaya, lo va a reabsorber. Entonces, pero ojo que depende del pH con el que está viniendo esa orina también, ¿sí? Todos esos desechos que todavía no llegaron a ser la orina final. Y por último, la secreción. Ahora, en la secreción ya el sistema no es pasivo, es activo y depende de ciertas proteínas y esas proteínas sí se pueden saturar. Entonces, digamos que este sería el punto débil de nuestro riñón, ¿sí? La idea es que todo lo hidrosoluble lo captura y lo termina de empaquetar para que se vaya, lo termina de sacar una vez que filtra toda la sangre. ¿Quién? El riñón. Ahora, ¿qué pasa con aquellas sustancias que no son solubles en agua, que son lipofílicas? Bueno, el riñón no funciona acá, directamente no tiene afinidad con ese tipo de sustancias. Por lo tanto, van a volver desde el hígado, ¿sí? por un circuito venoso que se llama enterohepático y
van a caer por intermedio de la bilis ¿a dónde? A terminar, si yo digo entero, todo lo que tenga que ver con entero tiene que ver con el intestino. Va a terminar volviendo todos estos metabolitos que fueron procesados ya en el hígado, ¿sí? Por intermedio de la bilis van a volver a ese sistema. Por lo tanto, aquellas sustancias que no pueden ser excretadas por el riñón, las termina sacando el intestino. O sea, terminan en las heces. Dijimos que una pequeña cantidad, mínima quizás, puede sí ir a parar ¿a dónde? A las glándulas mamarias y ser excretadas en la leche. Por eso algunos fármacos decimos no se pueden dar en los periodos de lactancias de las mamás, porque sabemos que termina en la leche. Nuestro cuerpo lo considera un mecanismo para expulsar algo hacia afuera. Muy poquita cantidad puede también ocurrir en piel, ¿sí? Y terminar lo que llamamos sudor, ¿sí? En la transpiración normal de todos los días. Algún porcentaje, sustancias muy puntuales pueden salir en las lágrimas, ¿sí? Pero la gran mayoría terminan pasando por el riñón. Por lo tanto, volvemos a hacer el mismo método que antes. ¿Qué factores influyen? Bueno, ya de entrada, toda aquella patología, las edades diferentes, la constitución genética, por si viene alguna mutación, o sea que ya viene algo mal desde el nacimiento, no está funcionando el sistema como debería. Todo esto puede llegar a afectar la eliminación y el metabolito me queda dentro del organismo. Ya ahora, habiendo examinado todos estos parámetros, podemos focalizar 3 palabras que suelen aparecer en los prospectos y ahora las vamos a entender súper bien. Una es el aclaramiento. Cuando dice el tiempo de aclaramiento, la velocidad de aclaramiento, ¿qué me está diciendo? Bueno, esa velocidad con la que el cuerpo la está metabolizando y excretando. Ahora, cuando yo hablo de semivida de un fármaco, de un principio activo, lo que estoy diciendo es qué tiempo me está haciendo falta a mí para que me disminuya la cantidad a la mitad, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se metaboliza y llega a que la concentración que yo quería en sangre, que era 400 miligramos, la tengan 200? Porque la mayoría de las veces ese es el punto en el que yo digo va a fracasar el tratamiento porque ya no tengo la cantidad necesaria en sangre. Pero se examina la velocidad. Con todos estos datos, nosotros rejuntándolos, podemos llegar ¿a qué? A la posología, o sea, ¿qué dosis tengo que administrar y con qué frecuencia, cada cuántas horas? ¿Sí? Todo este sistema analizado, toda esta cinética, todo el proceso LADME juntito, ahora me permiten a mí poner dosis y frecuencia, que en los prospectos lo encontramos, como dijimos, como posología. Pero fíjense que esto no es tarea nuestra, es tarea del médico. Él es el que va a evaluar todos estos pequeños detalles y riesgos de patologías anteriores, de otros fármacos intervinientes. Sí podemos salvar errores. Ya vamos a charlar un poquito. Ahora vamos a retomar en el próximo video un pantallazo general de lo que habíamos visto en cuanto a los cuidados especiales con ancianos, con embarazadas, con bebés y con niños. ¿Por qué? Podemos detectar errores y a veces corregirlos porque es un detallito. Los alimentos, los horarios, pero en realidad el que tiene que tener certeza de todo esto es el médico. Nosotros, cuando vemos que la cosa es muy complicada o el medicamento es un medicamento de cuidado, no algo que podemos manejar a la ligera, que eso es una de las cosas que ustedes se van a llevar cuando terminen este curso. Van a mirar una familia de medicamentos y van a decir, no, estos medicamentos no son para tomarlos a la ligera. Hay que recomendarle al paciente que vuelva al médico y que le diga al médico que hay que examinar esto y esto. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo grande, ¿no es cierto?